de esa grieta de lo increado. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor Berlanda? ¿Qué dice usted? Muy Estamos bien. solos. Estamos solos en la madrugada. Solos en la madrugada. Solos en la tarde sería, en este caso. No tan solos. Pasa que hoy debe ser la primera vez, si no me equivoco. La segunda. O creo. la segunda que nos falla el doctor Chinaski. ¿Qué le pasó al doctor Chinaski? Está, no sé si está haciendo una expedición a la grieta. Pues siempre lo por un estado no ordinario de conciencia. Claro, siempre lo cargaba usted, lo tomaba la chacota, doctor, porque Claro. dice que usted cada tanto Sí, se yo hacía viajo. un Yo viajo. viaje por la grieta, por el agujero, Sí, yo se viajo. metía. Yo viajo. Y bueno, y ahora le tocó a él. Así que Así bueno, parece, pero bueno. esperemos que se mejore entonces, que vuelva Sí. pronto. Desde O no. aquí, un abrazo. O no, ¿usted lo extraña? Yo no lo extraño. Lo único para manejar el Facebook, No, pero si no, no. No, lo que pasa es que él se ocupa de todos esos aspectos técnicos, pero centrales, ¿no? Por ejemplo, no tenemos ni idea el número de programa. Y él siempre, el doctor Chinaski siempre Y la arranca música, con- tenemos idea de la música. La música no tenemos idea, pero ya le vamos a decir ahora me voy para la cabina y a nuestro operador todoterreno, Cristian, le vamos a indicar algún tema musical, porque el que trae el tema musical habitualmente es el doctor Chinaski. O sea, nosotros sin Chinaski, lo técnico no hacemos nada. No No hacemos manejamos nada, Facebook, no sabemos qué no número de sabemos qué número de programa programa es, no tenemos tema musical. así que bueno. Nada, pero bueno, lo importante es el contenido, me parece. Sí, sí, Y está hoy bien. teníamos un tema que es sumamente interesante. Usted sabe que antes de empezar con el sí. tema, quiero empezar, y la verdad que creo que a usted le va a gustar la idea, que empecemos cada programa con una frase de este libro que tengo aquí en mis manos, que fue editado en el año 2011 por la editora de la UNR, Ujú. y que es de nuestro querido amigo el doctor Enrique Gentili, que lamentablemente, justamente por esas cosas que tiene la vida, pudo ver cómo iba a quedar el libro, pero en el mismo día que tenía que ir a retirar los ejemplares, la publicación concreta, digamos, ese día falleció, ¿no? Este libro se puede conseguir en el kiosco que está aquí en la peatonal, Sí, en de la Córdoba UNR, y UNR, sí. se llama Para Pensar, Ujú. del doctor Enrique Gentili, que tiene frases, comentarios, reflexiones sobre distintos temas. Es muy interesante porque justamente, como lo dice el título, es para pensar. Y hoy quería abrir con una frase del neurofisiólogo Rodolfo Linás, y que tiene que ver, que realmente no es por nada en particular, si bien hace a los temas que siempre abordamos en este programa, pero me pareció sumamente interesante, que dice así: el cerebro es una entidad muy diferente del resto del universo. Es una forma distinta de expresar todo. La actividad cerebral es una metáfora para todo lo demás. Somos, básicamente, máquinas de soñar que construyen modelos virtuales del mundo real. ¿Qué tal? Bien. Sí, la metáfora es buenísima porque es tal cual lo que según la ciencia contemporánea es lo que ocurre, ¿no? Y les decía hoy el tema que habíamos propuesto tiene que ver con la música y los estados ampliados de la conciencia. La música, el tiempo podríamos agregar también como otra variable, y los estados de conciencia o los trances extáticos, ¿no es cierto? Un tema que se dispara para mucho, digamos, pero a mí me trajo enseguida este tema, no recuerdo si lo propuso usted o el doctor Chinaski, que está ausente con aviso, pero enseguida me recordó a un artículo que había leído hace muchos años de un etnomusicólogo, Josep Manuel Berenguer, amigo de otro catalán, Josep María Fericla, ¿no? En el segundo Congreso Internacional de Estudio de los Estados Modificados de Conciencia, Arte, Filosofía y Religión, que se realizó en el año 1994, hace ya
20 años, ¿no? Atrás, justamente en Lleida, en Barcelona. Y este señor en su disertación explicaba que la música juega, y siempre ha jugado, un papel fundamental en la medida que es el arte de tejer el tiempo. Siempre me quedó a mí este artículo y esta frase, sobre todo por esta relación que hace entre la música, el tiempo y la conciencia, ¿no? Toma algunos mitos, por ejemplo, el famoso mito de Orfeo, mito griego, ¿no? Que cuando cantaba Orfeo, los animales y los hombres olvidaban el paso del tiempo. También cita una famosa leyenda china, aquel maestro chino que, siendo sumido unos instantes, o presuntamente solo unos instantes, en el éxtasis que le había provocado el canto de un ruiseñor, al volver en sí, digamos, a la conciencia atenta, digamos, de vigilia, ya no tenía ni casa, ni familia, ni nadie que lo reconociera, ¿no? Habían pasado muchísimos años y era un señor muy, muy viejito, ¿no? Estos mitos, digamos, estas leyendas, traen a cuenta todas estas tradiciones, digamos, la cuestión del poder que tiene la música para la alteración temporal y digamos también para la alteración de la conciencia, ¿no? Por ello, dice Berenguer en esta conferencia que dio hace tantos años atrás, que la música ha estado tan regulada, digamos, tan reglamentada, tan controlada en todas las culturas, ¿no? Muchas civilizaciones, recordaba este autor, permiten jugar, por ejemplo, a hacer imágenes, permiten jugar a contar historias, a entretenerse bailando, pero muy pocas culturas aceptan a la música como un saber no regulado, digamos, no reglado, libre, accesible a la iniciativa de un niño, ¿no? Incluso las más sencillas canciones están fuertemente reglamentadas en muchos, digamos, en muchas culturas ancestrales o tribales, y deben ser utilizadas solamente en contextos muy precisos. La profesión musical es en muchas culturas una de las más difíciles, de las que más exigen disciplina y de las que más a menudo se instalan las limitaciones propias de la rigidez conservadora, ¿no? Desde los sacerdotes del Tíbet, por ejemplo, hasta, qué sé yo, los expertos en publicidad. Nadie se olvida, digamos, del poder que tiene la música, el poder que tiene de controlar el tiempo. Y, como recuerda este autor, esto significa en esencia controlar la vida y la muerte. De hecho, la música, digamos, que digamos, está estructurada, digamos, de una cierta manera matemática, digamos, pero también múltiple, discontinua, politemporal, digamos, nos trae muchas veces recuerdos de algo que vivimos en otros tiempos, ¿no? Es muy probable que una determinada música, por el solo hecho de escucharla, a lo mejor nos recuerda exactamente el momento en que bailamos con aquella señorita en tal discoteca. Sí, de hecho, 20 o 30 años atrás, ¿no? Eso está totalmente arraigado, el famoso tema de lo que usted dice, nuestra canción. Toda pareja tiene una canción en particular, o sea, que está justamente marcando un momento particular también de la pareja, y no es el momento de conocerse, es que usted fíjese o de comenzar a convivir, por ejemplo. Claro, usted fíjese que quizás se escuchaban claro, en la pareja y después obviamente se olvida o no se escucha más, pero en el momento de escucharla es nuestra canción. Exactamente, y eso es común por lo menos en la cultura occidental, es muy común, y yo creo que es como que uno en un punto atesora esa canción en algún lugar de los recuerdos y que justamente evoca esos momentos, ¿no? Es como verdaderamente una señal, ¿no? Que uno tiene ahí. Y lo interesante también nos puede transportar a momentos quizás futuros también. No solamente del pasado, sino también al futuro. Y también se conocen de casos espontáneos de personas que han quedado en un estado como de arrobamiento, podríamos decir, al oír una determinada música que les llegaba o resonaba emociones muy profundas.
y hasta se conocen, digamos, fenómenos, digamos, de tipo, podríamos llamarle paranormales o relacionados con los fenómenos ufológicos, es decir, la aparición de luces y demás, presuntamente en el mundo exterior, cuando en realidad se estaba sumido en un profundo estado modificado de la conciencia con el solo hecho de escuchar música, es decir, sin la ayuda de ningún tipo de otra cosa, ¿no? Y ahora, usted habla de estados no ordinarios de conciencia. Usted fíjese que hay trabajos que a lo largo de la historia ha habido un montón de teorías para tratar de relacionar los estados no ordinarios de conciencia, los estados extáticos, con la música, y han ido desde teorías que planteaban, por ejemplo, que digamos la causa final del trance tenía que ver con la propia física del sonido, por ejemplo, haciendo un argumento que los pastores de dromedarios dicen que con sus cánticos lograban hacer dormir a los animales. Algunos expertos en neurofisiología argumentaban que a partir de justamente determinadas constituciones rítmicas, eso era lo que provocaba el trance extático, y que justamente lo que hacía estos ritmos particulares era activar determinadas zonas del cerebro que normalmente no estaban activadas, y que en ese momento, con ese ritmo, es como que el cerebro producía o se enganchaba en ese ritmo, y así se producía el trance extático. Lo cierto es que todas las teorías trataron de explicar de alguna manera que la música estaba relacionada con los estados no ordinarios de conciencia porque producía determinado ritmo o determinada frecuencia. Es así como, por ejemplo, Wolfgang Hilleck, un etnopsiquiatra residente en Canadá, él describía que el sonido de los tambores de piel de ciervo que utilizaban los Salish en sus ritos iniciáticos extáticos justamente dominaban las frecuencias bajas de 4 a 7 ondas por segundo, que es exactamente la frecuencia de una onda muy particular que aparece en el cerebro, que son las denominadas ondas teta, que están ciclando justamente en esa frecuencia, 4 a 7 ondas por segundo. Josep María Feriglia, psicólogo cognitivo y antropólogo, él en sus investigaciones con el tema de la ayahuasca entre los Shuar de Ecuador, él determinó, mediante técnicas de electroencefalograma, que las ondas que se producían en esos estados con ayahuasca eran ondas que ciclaban en 4 a 7 ciclos por segundo. Y de hecho la onda teta es una onda muy particular porque es la onda que se produce justamente antes de despertarse o antes de dormirse, y que provoca los denominados estados hipnagógicos o hipnopómpicos, donde allí es donde uno, cuando se va a dormir, a veces escucha que lo llaman, que sería una especie de alucinación auditiva, pero común, digamos, no es algo patológico, y que está producida cuando el cerebro entra en este estado muy particular de ondas teta. Ahora se habla mucho de la parálisis de sueño. Incluso sí. He tenido al menos 2 o 3 personas me han comentado, jóvenes, sí, bueno, han pasado por este suceso. Bueno, la parálisis de sueño aparentemente también estaría vinculada a estas ondas, sería lo mismo el estado teta. Y por eso algunos planteaban, como les decía etnopsiquiatra canadiense, que los tambores que estaban en esa frecuencia eran los que producían los estados no ordinarios de conciencia. Pero también es cierto que existen otro tipo de músicas donde de pronto no entran en esa frecuencia y también producen estados no ordinarios de conciencia. Los distintos pueblos han variado desde sonidos hechos con tambores a sonidos hechos con elementos, por viento, hasta algunos pueblos consideran que la voz es algo que impide entrar en estados no ordinarios de conciencia, pero por el otro lado tenemos pueblos como los lamas, donde de pronto hacen una vocalización muy particular, muy grave, grave, y eso provoca el estado no ordinario de conciencia. O sea que no hay, digamos, un patrón para poder determinar qué tipo de música provoca un estado extático o un estado no ordinario de conciencia. Lo cierto es
que casi todas las culturas y casi todos los pueblos tienen algún tipo de música en particular para provocar justamente un estado no ordinario de conciencia, pero ¿cuál es ella? Se basa fundamentalmente en la cultura de ese pueblo. Respecto a lo que usted decía, los tambores, es muy curioso observar que muchos pueblos chamánicos que no han tenido, digamos, ningún tipo de relación, no pudo haber habido nunca una difusión cultural entre ellos, supongamos los mapuches de la Patagonia y los pueblos siberianos, ambos, por ejemplo, han utilizado o utilizan aún en día, por ejemplo, los mapuches de la actualidad, tambores, ¿no? Para sus ceremonias, sus rituales, sobre todo el tambor como el instrumento que también los siberianos denominaban el caballo, porque era como el transporte, justamente metafóricamente es el transporte que los llevaba, digamos, como si fuese un viaje a lomo de caballo, digamos, en realidad ellos a lomo, entre comillas, del tambor, efectuaban un viaje a otras esferas, de otros reinos de la conciencia, ¿no? De hecho, entre los siberianos, el contacto con el mundo espiritual producía en aquellos elegidos como futuros sanadores o chamanes o guías de estos pueblos tribales, los chukchis, por ejemplo, los samoyedos, entre otros, los evenkis, por ejemplo, recibían la orden de construir el transporte, ¿no? Que sería el tambor. Y de hecho se hacía de acuerdo a las instrucciones recibidas desde el mundo espiritual. Estos tambores generalmente con cuero de algún tipo de animal, e incluso en alguna de estas tribus, como por ejemplo los evenkis, digamos, no tenían utilidad si para una primer, digamos, ceremonia, un primer uso, si no se lo despertaba de alguna manera o se les infundía una vida a ese cuero poniéndolo arriba del fuego primero, en un determinado ritual, ¿no? Entonces el fuego tensaba el cuero del tambor y ahí ya se le insuflaba vida. De hecho, el espíritu del tambor también era el espíritu que acompañaba a la búsqueda de los otros espíritus ayudantes para, ya sea, digamos, efectuar determinada adivinación o ya sea para curar, digamos, sanar o guiar a su pueblo. Hubo un antropólogo, Michael Harner, que en la década del 60 hizo experimentos, fue uno de los primeros antropólogos profesionales. Él tiene un taller de chamanismo, él creó un taller de chamanismo a partir de... Él en la década del 60 hizo experiencias con los Shipibo-Conibo y con los Shuar o jíbaros en la Amazonía peruana y ecuatoriana. Fue uno de los primeros antropólogos profesionales en tomar ayahuasca y participar de una experiencia de este tipo, digamos, en un estado ampliado de la conciencia. A partir de esas experiencias también ha tenido trabajos de campo con algunos indígenas norteamericanos. Michael Harner es norteamericano. Creó una especie de técnica con el sonido del tambor, justamente, que se ha denominado un neochamanismo moderno, ¿no? De hecho, ha creado una especie de empresa que sería el Harner Method of Shamanistic Counseling, algo así como el método de asesoramiento chamánico de Michael Harner, que, bueno, ya estamos hablando de décadas ya, donde esta técnica, digamos, se ha difundido en muchas partes del mundo y ya miles de personas han pasado por alguna de estas experiencias. ¿Sabe cómo es una pequeña parte? ¿Sabe cómo una pequeña partecita de este? El sonido del tambor, ¿no? Sí, pero ¿sabe cómo es esto? Él habla de que, por ejemplo, en una de las indicaciones para adentrarse en un trance que él le llama trance chamánico, justamente, porque es algo, digamos, que se le ocurrió a él, ¿no? O sea, no significa que exactamente el trance que entra la persona con esta técnica sea un trance que tienen los chamanes, ¿no? Seguro. Pero él ha tratado de hacer una traducción al mundo moderno, digamos, porque... Él plantea lo siguiente, él plantea que esta técnica consiste en tumbarse cómodamente y visualizar mentalmente alguna abertura que el sujeto haya visto con anterioridad en el mundo físico, ya sea una cueva, el tronco hueco de algún árbol, una cavidad.
Entonces plantea de que un compañero que tiene que tener justamente el tambor empiece a tocar a un ritmo rápido y uniforme y que no debe haber ninguna ruptura ni del ritmo ni de la intensidad de los golpes. Tienen que ser aproximadamente entre unos 205 a 220 golpes por minuto. Incluso esos golpes Michael Harner los ha grabado y, digamos, el método de Harner y de sus seguidores, de sus continuadores, a veces, digamos, prescinden del auténtico tambor realizado, digamos, con una piel o un cuero de vaca determinado, como en las viejas culturas tradicionales, sino que directamente se utiliza la grabación, es decir, un DVD, un CD, con la grabación del sonido del tambor, y las personas se colocan, digamos, sus auriculares y van escuchando las instrucciones de un facilitador o un guía especializado en esta técnica, y el sonido del tambor que, como usted decía, tiene que responder a un determinado ritmo que ya ha sido estudiado. Y él plantea que para el viaje, digamos, o ese estado de trance chamánico debe durar aproximadamente no más de 10 minutos, y allí después con 4 golpes es la indicación que el sujeto debe volver de ese estado. Es para avisar la hora de volver. E inmediatamente después este ayudante que está tocando el tambor debe tocarlo justamente a un ritmo muy rápido durante medio minuto para guiarle en el viaje de vuelta, y después acabar, digamos, con 4 golpes como para decir terminó la experiencia. Lo que es concreto, más allá del tambor, e inclusive teniendo en cuenta cualquier música que puede utilizarse para entrar en un estado no ordinario de conciencia, lo real es que la música a veces actúa como la guía en ese estado. Actúa como ese hilo de Ariadna que va a uno a permitirles la recorrida, ya sea de ida y después traerlo de regreso, ¿no? Uh-huh. Uno puede ir modificando estados no ordinarios de conciencia a partir de distintos tipos de música. Nosotros hemos realizado una experiencia muy interesante con música, pura y exclusivamente, en un estudio de grabación, en alguna oportunidad, tratando de lograr determinadas vivencias o percepciones que se iban modificando de acuerdo al tipo de música que se iba escuchando, ¿no? Y es muy interesante este tipo de experiencia porque realmente permite poder, de acuerdo al tipo de música, uno va justamente guiando la experiencia, tratándola de llevar hasta el lugar donde uno quiere que el sujeto vaya, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, conocí a un profesor en la ciudad de Paraná, el profesor de trabajo social, que hace más de 10 años que se ha especializado en esta técnica, digamos, de los tambores, y me han contado realmente experiencias que él con frecuencia realiza allí en Entre Ríos, muchas veces con sus estudiantes, digamos, de la facultad, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNER. Es un personaje este hombre, ¿no? A quien ya vamos a... espero que podamos traer en algún momento aquí en la ciudad de Rosario para realizar este tipo de experiencias o ceremonias que no han sido, al menos hasta donde nosotros sabemos, habituales aquí en Rosario, ¿no? Aprovechando la experiencia que él tiene de tantos años en manejo de grupos, entrando en este trance con el sonido del tambor, bueno, me han contado realmente historias muy interesantes, incluso ellos ahí en una de las plazas principales de la ciudad de Paraná, los distintos, digamos, solsticios de invierno, de verano, o los equinoccios de primavera y otoño, suelen realizar al aire libre, digamos, ceremonias de sonido de tambor. Algunas personas, digamos, llegan a visualizar o hasta a sentir presencias, probablemente porque están en este estado, digamos, que usted denominaba el estado mental de teta, digamos, donde se pueden, digamos, llegar a sentir presencias de personajes, espíritus, personas o incluso animales, y también se reciben muchas referencias o guías o ayudas para los problemas cotidianos, para la vida de la persona que realiza el trance. En el medio, obviamente, el facilitador, digamos, tiene una responsabilidad
muy grande, que es, digamos, primero llevarlo al mundo inferior, llevarlo al mundo superior y finalmente, como usted decía, con determinados golpes de tambor, traer a la gente de nuevo al estado de conciencia de vigilia, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y bueno, interesante para experimentarlo. No sé si quiere que le cuente ahora o después un grupo, digamos, tradicional del África, cuya historia es prácticamente el uso justamente de los tambores para alabar a Dios. ¿Quiere ir al tema musical? Me gustaría ir al tema musical y después le comento un poquito algo sobre los nahuas. Dele nomás. Los nahuas que están en el reino de Marruecos. Después le cuento la historia. Fenómenos culturales en nuestra sociedad, reflexiona con nosotros en La Grieta de lo Increado. Bueno, muy bien, está dedicado el tema musical a nuestro amigo el doctor Chinaski, que se mejore pronto. Desde aquí, entonces, hemos escuchado un viejo tema de los pioneros de la música electrónica en Europa y en el resto del mundo también, la gente del grupo alemán de Kraftwerk,
que nos deleitaron con este tema llamado Autobahn, ¿no? Las autopistas alemanas. Está inspirado justamente en un viaje, digamos, como si uno haría un viaje en ruta o un viaje en tren, ¿no? Este tema Autobahn. Por eso vieron la cadencia, escucharon del tema, medio hipnótico también, porque uno también se hipnotiza cuando viaja durante mucho tiempo ya sea en un tren o en un colectivo. Le comentaba, doctor Berlanda, Sí, sobre los nahuas, pero antes vamos a mandar un gran abrazo y un especial saludo para Alberto Echesortu, que es un fiel oyente de nuestro programa, y siempre también nos llama aportando preguntas y opiniones y cosas muy interesantes. En este caso nos recuerda dos historias muy interesantes relacionadas con el tema de el poder de la música y la conciencia. El primer caso que nos recuerda Alberto de Echesortu es el episodio bíblico de las trompetas de Jericó. ¿Se acuerda usted? Sí, señor. Las trompetas fueron usadas, digamos, el sonido de las trompetas fueron usados para derrumbar, digamos, los muros. Fue una de las primeras ciudades amuralladas. ¿Y usted Jericó, se acuerda qué nos dijo? Porque viene a cuento, digamos, porque usted nombra Jericó. Sí. Nuestro amigo, el doctor Schobinger, se ha fallecido, que era un arqueólogo de primerísimo nivel de aquí de Argentina y uno de los primeros que hizo arqueología de altura con respecto a Jericó. Sí, que era extraño. Era la única normalidad, por decirlo de alguna manera, que él había encontrado dentro de la historia. Él tenía un libro que se llamaba Vikingos o Extraterrestres, donde criticaba todas las teorías que hablaban de que los monumentos de la antigüedad estaban construidos por extraterrestres o que los vikingos habían llegado a Sudamérica. Y cuando le preguntábamos justamente si él encontraba dentro de la arqueología algún hecho que era sumamente extraño, él justamente nos nombraba Jericó. Porque de acuerdo a la cultura que era en esa época... Y por la época también no había ciudades amuralladas en esa época. Y aparece, digamos, como una cosa... Como algo totalmente excepcional dentro de lo que era el marco histórico en la ciudad de Jericó, que de hecho existió, como hecho excepcional una ciudad amurallada en la época en que se suponía, ¿no? Y ahí, bueno, aparece también el hecho de las trompetas que la derrumbaron, ¿no? Seguramente con alguna carga... Las simbólica. murallas, sí, seguro. Y la otra historia que nos recuerda es una historia folclórica, recogida por los hermanos Grimm, que después pasa a ser, obviamente, como todas estas historias, un cuento infantil, y se trata de el flautista de Hamelin, ¿no? Donde, evidentemente, la historia cuenta de este flautista que se llevó a todas las ratas, digamos, de la ciudad de Hamelin, en Alemania. Sí, pero usted sabe que la historia del flautista en realidad no tenía que ver con las ratas. No, hay varias interpretaciones. No, más allá de la historia. La historia, lo que a nosotros nos recuerda, el tema de la música y la salida de las ratas, es la parte linda de la historia, como la mayoría de los cuentos de hadas. La mayoría de los cuentos de hadas tienen una parte linda, pero en realidad la historia es bastante compleja, no son tan como la cuentan, como nos las contaron nuestros abuelos. En realidad, la historia del flautista de Hamelin, el hecho fundamental y central de la historia, no son las ratas. La rata es un evento secundario. ¿Sabe cómo fue la historia? A ver, cuéntemela. Resulta que en la ciudad de Hamelin, en 1284, estaba infestada por las ratas. Claro. Entonces querían sacar las ratas de toda manera. Apareció un hombre en el pueblo, no se sabe de dónde, tocando una flauta y diciendo que él podía sacar las ratas del pueblo si le pagaban un determinado dinero. Empezó a tocar la flauta, no la rata. Empezó a tocar pues no tocaba la rata para que salían las flautas, sino tocaba la flauta para que salían las ratas. Empezó a tocar la flauta, empezaron a salir las ratas de los distintos... hipnotizadas por la música. Por la música, por la música. Escondrijos y el tipo las puso en fila india. La puso en fila india, lo rodearon a él y empezó a caminar hacia el río, claro. Hacia un río, y en ese río, concretamente el río Weser, hizo que todas las ratas cayeran en el río Weser. Claro. ¿Pero qué pasó?
¿Sabe qué pasó? Sí, las ratas se murieron. Sí, aparte que Se la rata se ahogaron. murió. Él eso no lo hizo por placer, ni por gusto, No, lo ni hizo porque por era un dinero, buen samaritano. según usted dijo. Lo hizo por dinero y fue al pueblo a decirle, deme la plata que me debía. Claro. Entonces la gente no le quiso pagar. Ah, mira qué bien. No le quiso pagar y hay una referencia en un libro muy antiguo, que es la única referencia que hay, en una inscripción que data del año 1602 y que cuenta que un día, y es la parte central de la historia, no las ratas, sino que es la parte central porque está hablando de algunos eventos que no se sabe bien a qué estaban atribuidos dentro de la leyenda, como no le pagaron, el 26 de junio de 1284, ¿sabe lo que hizo el flautista de Hamelin? Se puso a tocar la flauta de nuevo. ¿Y sabe quién lo siguieron esta vez? La gente del pueblo. No, 130 niños. Claro. Así 130 niños que comenzaron, que comenzaron a seguirlo y terminaron perdiéndose, algunos en las colinas, otros dicen que lo entró en una gruta, y la cuestión es que estos 130 niños desaparecieron para siempre. Lo único que se salvaron fue uno que rengueaba porque no podía seguir al resto, pero estaban todos hipnotizados por la música, uno sordo, que tampoco, no escuchaba la música y por lo tanto no pudo, se salvó, y uno ciego que se perdió. Los tres regresaron al pueblo contando que este señor misterioso que llegó hizo desaparecer a esos 130 niños, y fíjese qué detalle, ¿no? Hipnotizado por la música, lo que veníamos haciendo referencia, la relación entre la música y un estado no ordinario de conciencia que produce un efecto determinado. Fíjese qué paralelismo también tiene esta historia. Por un lado, con el fenómeno de las abducciones, porque el señor secuestra a los niños, y no se sabe bien si los lleva a una gruta o a dónde los lleva. Y por el otro lado, las tantas historias que hay en el mundo andino, por ejemplo, sobre pequeños gnomos o niños también que te hacen perder en la montaña, que te dicen que los sigas o son silenciosos y vos los empezás a seguir y te hacen perder. Estamos tenemos una visita. Apareció de golpe, así como el flautista, apareció Guillermo Aldunate. ¿No se pondrá a tocar los flautos y nos vamos todos corriendo ahí? Bueno, ¿cómo les va? Me gustaría tocar el tambor, ¿viste? Está bien. El tum-tum. Guillermo, ¿qué tal? Tanto tiempo, Sí, ¿no? un gusto visitarlos. Igualmente, nos venís a hacer, traes una gacetilla para una invitación. Me puse en contacto hoy rapidito. Ponete más cerca del micrófono. Me puse en contacto telefónicamente con Cristian, nuestro amigo. Me dice, sí, los muchachos están. Bueno, y acá Bilú y subí. Una invitación. Hay una conferencia libre y gratuita que hacemos este sábado a las 7 de la tarde. Viene la gente de Alfa y Omega de Lima, Perú. Llegan el viernes en vuelo de LAN a Buenos Aires. De ahí se vienen en ómnibus para acá. Y vienen los directivos, vienen 3 personas y van a participar de esta conferencia totalmente libre y gratuita en la Casa Paraguaya a las 7 de la tarde en la calle Buenos Aires 1258. Así que chicos, ustedes están invitados también a participar. Bien, muchas gracias Guillermo. Entonces sábado 4 de octubre a las 19 horas. Te corrijo, es Buenos Aires 1558. 15, ¿qué dije? Sí, 12. 1558, Casa Paraguaya, Gracias. con entrada libre y gratuita. Auspicia este evento el Llamamiento Abierto por la Paz, Red Humanitaria por la Paz y la Vida, Iniciativa Conciencia de Paz. Y Más Allá del Límite, por supuesto, en la 94.5, la radio hermana. Presentado por Del Límite Producciones. Entonces, mi encuentro con el Padre Solar, Alfa y Omega. A cargo de Antonio Córdoba y su equipo. Es el famoso grupo de allá de Lince, que es un barrio de Lima, cerca de la zona de Miraflores. Te digo, es un grupo que hace más de 40 años. Son todos ex miembros del Grupo Rama, de Antón Ponce de León, ¿te acordás? El IPRI, todos esos grupos. Te digo, son temas muy importantes los que van a tratar. Bárbaro, así que por ahí se llegan... Bilú y subí, ¿y quién te dice? ¿Cómo no? Muchas gracias por Chicos, la invitación. Suerte, éxito Guilo. con el programa. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y estamos en contacto. Gracias, Guillermo. Sí, sí, Bien. ahí está explorando la grieta el doctor Chinaski. Ah, bueno. Bueno. Un abrazo, Guillermo. Bilú y descendí. Chao. Una aparición realmente. Sí, por eso Guillermo aparece, Aldunate. todo el mundo aparece y desaparece. Aparece y desaparece en este programa. Bueno, Usted me estaba por contar algo sí. de un pueblo muy particular. Los nahuas,
que digamos se han integrado a la vida del reino de Marruecos, ustedes saben, el norte del África. La historia, bueno, ellos pertenecen a una minoría étnica de piel negra, ¿no? Procedente de lo que antiguamente conformó el gran imperio del oeste, que se extendía desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, que en la actualidad está dividido en los actuales países de Guinea, Senegal, Mali, Níger, Chad y Sudán. En 1591, el sultán de Marruecos, Ahmed al-Mansur, invadió y conquistó Mali y trajo a Marruecos como esclavos a unos guerreros sudaneses que habían sido capturados en el campo de batalla, ¿no? Posteriormente, estos guerreros tuvieron unas acciones decisivas, también en batalla, a favor del sultán, digamos, de Marruecos, al-Mansur, cuando se quiso conseguir el control de la mítica ciudad de Tombuctú, ¿no? a orillas del río Níger en Mali. El sultán, en agradecimiento por el valor y el sacrificio que habían tenido para socorrer a sus tropas por parte de estos sudaneses, llamados los nahuas, en agradecimiento les concedió, digamos, el privilegio de ser miembros de la Guardia Negra al servicio personal del sultán. Los sucesivos, digamos, sucesores de al-Mansur, los sultanes que gobernaron en 1600, 1700 hasta 1790, continuaron manteniendo por más de 200 años a esta Guardia Negra, ¿no? Los nahuas comenzaron a formar parte de las cofradías sufíes, se hicieron musulmanes, por supuesto, y se pusieron bajo la advocación de un santo, un patrón general, digamos, de su hermandad sufí, que era Sidi Bilal, un esclavo negro liberado por el mismísimo Mahoma, ¿no? Se reúnen hasta el día de hoy en unos lugares llamados zawiyas, que son como una especie de mezcla de mezquitas, escuelas coránicas y comunidades de trabajo, y allí realizan unos ritos donde, por supuesto, hay una mezcla de la cuestión sufí y musulmán con antiquísimas tradiciones del noroeste del África y que tienen que ver con la tradición, digamos, de tocar diferentes instrumentos, pero sobre todo los tambores, para lograr en la ceremonia que se llama el Derdeba justamente un estado de trance continuo en donde se realiza, digamos, esta conexión directa con la divinidad y la adoración, digamos, a Alá, ¿no? Uno de los instrumentos que se usan es el gembri, que es el más relevante, que se fabrica, digamos, con un tronco de árbol. Es una caja de resonancia que se le añade un mástil con 3 cuerdas, digamos, hechas con tripa de cabra, cada una con una longitud de vibración distinta, lo que hace que esto, que se denomina un membráfono, se convierta en un instrumento de 1 octava. Se dice, quienes han participado, acá hay una profesora de una materia aquí en la Facultad de Antropología, en Humanidades, acá en la ciudad de Rosario, que tuvo la oportunidad de presenciar una ceremonia de Derdeba de los Nahua en Marruecos. Bueno, dicen que su poder de vibración y alcance es extraordinario, este instrumento en particular, pero hay muchos otros tambores, que prácticamente mueve internamente a las personas, los inunda de paz y tranquilidad cuando se oye sin otro acompañamiento y cuando acompañan los otros, digamos, acompañamientos, digamos, te va metiendo, digamos, en un verdadero estado no ordinario de conciencia, estado de éxtasis, ¿no? En un ¿no? estado total de éxtasis. Porque se siente una paz y tranquilidad. Esto sí, después los tambores comienzan como muchos de los trances africanos, digamos, los tambores, los krakeb, que son como una especie de castañuelas, se utilizan en forma muy similar que en la música flamenca.
van juntos, digamos, junto con el gembri, los tambores, el krakev y demás, van consiguiendo esta inducción a estados alterado de la conciencia de una manera casi imperceptible, ¿no? Haciendo que las distintas personas tengan determinados viajes en otros reinos de la conciencia. Se utilizan también diferentes colores rituales en esta ceremonia. Los colores son muy importantes. Hay un color blanco que está bajo la invocación del Sidi Hilali. Usted sabe que los Sidis son como si fueran ángeles o espíritus de la tradición musulmana. No sería extraño que esa advocación esté porque justamente en los trances del Derdeva muchos nahuas en la antigüedad hayan visto o sentido, digamos, a los propios Sidis. El color azul marino está bajo otra advocación, el color verde también, el color azul celeste, el color marrón, ¿no? Hay un santo que utiliza un color negro, representa el espíritu de los bosques, mágicos y enigmáticos, muy poderosos. Y bien, la terapia, digamos, o el derdeva, digamos, muchas veces también es solicitado para algún tipo de curación de personas con enfermedades o desarreglos psíquicos, ¿no? Este trabajo con estos tambores especiales o estos membráfonos se llevan a cabo en un lugar apartado a veces, no dentro de este lugar que habíamos comentado antes, normalmente en un bosque, donde los enfermos son vestidos con túnicas llenas de remiendos y rotos, se lo sujeta, digamos, a los pacientes, y ahí comienza la ceremonia utilizando, digamos, esta ritualidad propia, digamos, del África, digamos. El derdeva lleva por lo menos 3 días, ¿no? 3 días, imagínense lo que es esto, 3 días en los que el ritmo, la oración, la cadencia de la música, la percusión, la fuerza de los bailes de trance, hacen que los participantes se sientan trasladados a otras dimensiones más allá de la realidad cotidiana. Una parte íntima del ser se manifiesta tal como es, libre y con la fuerza interna necesaria para conocer una parte de sí mismo que nunca se atrevió incluso a vislumbrar. El derdeva se convoca así en la Zawiya, el lugar que es como una escuela coránica, nahua, o en algún recinto lo suficientemente grande como para dar cabida a todos los participantes. Esta ceremonia reúne, entre las hermandades nahuas, los invitados y demás, un grupo que generalmente suele pasar las 150 personas. Imagínense, 150 personas reunidas en un habitáculo enorme. La mañana del jueves dan comienzo los 4 días de derdeva con sus respectivas noches. Los músicos nahuas se reúnen para hacerse cargo, digamos, de los instrumentos, para afinarlos, los tambores, los krakeves, que eran como castañuelas. El maestro prepara el gembri, el instrumento que mencionamos en primer lugar, lo coloca en su funda con muchísimo cuidado, ojea la caja con los inciensos que van a quemar durante los días y las noches que va a durar la ceremonia, y acto seguido distribuye las ropas preparadas para el acto, que consisten en unos pantalones de color blanco, unas túnicas también de color blanco, unas especies de correas bordadas con abalorios y caracoles marinos, y una bolsa de piel que puede estar adornado o no, y por último el tocado nahua, el gorro de lana, adornado en su parte frontal con caracoles marinos. Y todos estos preparativos, por supuesto, están llenos de mucho simbolismo, ¿no? Los nahuas, por supuesto, están dirigidos por un maestro. Las calles cercanas ahí en Marruecos se llenan de alegría, gente muy excitada por el encuentro, por la marcha. Muchos curiosos se acercan, digamos, para sentir los instantes de la vibración de los instrumentos. Y bueno, esto dura entonces por lo menos
3 o 4 noches, digamos, con los colores, con los sonidos, con los acá, olores. Perdóname, Sí. acá me... un amigo, acá, Piruló Rosario, nos dice que los nahuas son de México. No, los náhuatls son de México. Estos son nahuas. Gnawas, se escribe Con Gnawa, Gnagua, son no los náhuatls de México, sino los Gnagua, que evidentemente han logrado, digamos, fíjese, mixturar dos trances, dos tradiciones. Por un lado, una tradición gnóstica del Islam, como es los sufíes, que ya sabemos que tienen danzas circulares extáticas, también acompañadas por música, y por otro lado un trance muy propio, digamos, del África negra, que también podemos encontrar en otros lugares del África, aprovechando justamente el tema de los tambores, que generalmente ellos, los africanos, no consideran que esos tambores sean instrumentos musicales, como por ahí nosotros dentro de la cultura occidental los podemos llegar a clasificar, sino que son la verdadera voz de los antepasados. Esos son, por eso muchas veces los tambores que aparecen africanos en los museos, que tienen una cara, digamos, esculpida o trabajada sobre la madera, no es que ese sea una cara, digamos, un adorno secundario que hacen al instrumento, sino que todo lo contrario, digamos. Eso es esencial y primario, porque en realidad esa cara está representando a los espíritus de los antepasados, y son los propios espíritus de los antepasados los que hablan a través o cantan a través del sonido del instrumento, ¿no? Hay dos cosas que me gustaría remarcar. Una, que justamente la música está relacionada con lo que tiene que ver con lo que son los trances extáticos o de distinta forma, pero podríamos dividirla en dos partes: la música que provoca el trance y la música que guía el trance. La música que provoca el trance tiene que ver generalmente, ya sea a partir de una voz o a partir de un instrumento y demás, algo rítmico. O sea, hay diferencias. Sonajeros. Sí, algo que va tambores, marcando un ritmo constante, más allá de que algunos hablemos de que tiene que estar entre 4 y 7 la frecuencia y demás, pero lo concreto que es algo rítmico. Y la otra música que uno puede poner en un estado de trance, que es la música que va guiando. Es una música que puede ser de distinto tipo, pero que va llevándolo, y uno puede ir de alguna manera monitorizando el estado emocional de una persona que está en trance de acuerdo al tipo de música que le está poniendo. Es muy interesante tener en cuenta, fíjese esto, que todo trance extático conlleva una enorme carga emocional, sea cual fuese el sentido con el que es vivido, ya sea el sentido místico religioso, chamánico, curativo o de posición. Y son muchas las expresiones que hallamos para referirse a ello. Por ejemplo, los místicos cristianos hablan del amor a Dios, los posesos afro-brasileños de lo que es el arrebato, los yamanes hablan de algunas cosas de las flechas mágicas, el shuar, por ejemplo, de las flechas mágicas que unen uno con otro. Pero usted siempre tenga en cuenta que este estado, justamente de trance, sea cual fuese, está relacionado con una carga emocional, conlleva una carga emocional. Y acá hay algo muy interesante que destacar. Justamente Carl Gustav Jung puso de relieve que el ritmo repetitivo, cualquiera sea la forma en que se manifiesta, es uno de los caminos para despertar la emotividad. De ahí, por ejemplo, que sea una característica de cierto tipo de neurosis, que cuando uno aprieta un cigarrillo en un cenicero lo haga rítmicamente, repetidamente, claro. O algún tipo de patología mental que tengan siempre un movimiento rítmico. Es decir, Jung planteaba que los rezos, ritmos por ejemplo, repetitivos, los rezos de los judíos, de los judíos en el Muro de los Lamentos, por ejemplo. Lamentos. Por eso Jung planteaba que el ritmo repetitivo despierta la carga emocional. Entonces, si relacionamos que el trance tiene una importante carga emocional y los ritmos repetitivos despiertan una carga emocional, o sea, con los ritmos repetitivos despertamos la carga emocional que nos lleva al trance. Exactamente.
Y después daría para todo un programa entero hablar, pero lo mencionamos en los últimos 5 minutos del programa, un tremendo tema, como es el caso de los ícaros de los pueblos amazónicos, ¿no? Del chamanismo de la Amazonía occidental. Estamos hablando de Shipibo-Conivos, de Shuar, como usted dijo, los jíbaros, de Cofanes en Colombia y demás. Es decir, todos estas tribus o digamos culturas ancestrales de la Amazonía, a través de su particular chamanismo, digamos, entran, digamos, con mucho sacrificio a partir de lo que ellos llaman las dietas, que van dietando, es decir, van consumiendo de forma ritualizada, con diversas instrucciones, distintas plantas que ellos consideran plantas maestras, plantas que enseñan, o plantas medicinales, es decir, que tienen el poder curativo. A lo largo de los años van realizando estas dietas en que, además de ingerir una determinada planta, que de la manera en que ellos dietan va a generar un determinado poder que van guardando dentro de su cuerpo, tienen que permanecer, digamos, por ejemplo, en soledad, no asistir, digamos, a fiestas sociales, no tener sexo con su pareja, abstinencia sexual durante todo este periodo de tiempo que se llama de la dieta, tienen que no comer con sal, no pueden comer carne, no pueden comer picantes, es decir, toda una serie de normativas a partir de las cuales en un momento determinado, digamos, en un primer, digamos, trance, en un primer estado ampliado de la conciencia, ellos dicen que pueden ver los espíritus de las plantas que han estado ingiriendo, que han estado dietando durante mucho tiempo, que puede ser un periodo de 6 meses o un año entero, ¿no? Entonces, a mayor dietas de plantas, mayor poder de los chamanes amazónicos. ¿Y qué es lo que hacen estas plantas? Estas plantas los hacen cantar. Según ellos dicen, los cantos no provienen, digamos, de un estudio o la enseñanza de un maestro donde, como en el caso de los náhuatl, por ejemplo, seguramente por vía oral se van pasando los distintos ritmos de una generación a otra. En este caso, digamos, las canciones surgen desde dentro mismo del cuerpo, ¿no? Ellos no saben muchas veces, los chamanes amazónicos, qué es lo que están cantando, y muchas veces no recuerdan del todo, después de cuando salen del trance, exactamente qué es lo que estuvieron cantando. Pero esas canciones que ellos dicen, solamente seguimos lo que los genios de las plantas, los espíritus de las plantas, las esencias de las plantas nos están haciendo cantar, nosotros solamente seguimos ese canto, y ese canto tiene un poder curativo. Claro, según nos decía, y vamos cerrando, según nos decía don Antonio, con ese canto ellos van tejiendo lo que, digamos que es como que todos tenemos un capullo, digamos, algo a nivel energético. A nivel energético, que, digamos, una enfermedad o un daño que hizo otro curandero, de acuerdo a la creencia de Shipibo, fue rompiendo esa red, digamos. Y lo que hace el ícaro, lo que hace el canto, es justamente tejer aquello que estaba roto. Exactamente, lo que está sucio lo limpia, lo que está desarmado lo arma, y de esa manera van trabajando en una especie de conexión entre lo visual y lo auditivo, es decir, una sinestesia. Justamente ellos ven el canto, pueden ver esa red, digamos, geométrica, y van aplicándola, por ejemplo, entre otras cosas, lo que ellos llaman una arcana de protección, por ejemplo, una especie de campana energético espiritual de protección sobre una determinada persona, se va tejiendo con el canto, ¿no? En una verdadera cura sinestésica, ¿no? De este modo, digamos, bueno, vemos cómo la música fue utilizada por... ahora tenemos, por ejemplo, disciplinas como la musicoterapia, ¿no? Pero evidentemente esto está tomado y parcializado de alguna manera de lo que todas las civilizaciones en la antigüedad han hecho y lo que hemos podido observar a través de algunas de las leyendas, el poder de la música para modificar las emociones, el tiempo, la percepción temporal y la propia conciencia. Nos vamos, hasta la semana que viene.
Saludos para todos. Saludos, doctor Chinaski. Un abrazo, Chinaski. Que se mejore. Reponete, escucha buena música. Chao. Hasta aquí llegamos hoy en nuestro viaje. Los esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en